Buenas noches, queridos docentes. Les doy la bienvenida a este nuevo directo. Es una suerte de ejercicio de utilizando las guías, las orientaciones que se elaboran para los docentes de manera semanal. Escogimos algunas evidencias de aprendizaje y para analizarlas, miramos un poco el estándar del ciclo que correspondía a esa competencia y definimos unos criterios que nos iban a permitir hacer este análisis. En este directo lo que queremos es profundizar un poco más en eso y llegar quizás a mirar instrumentos, ¿no?, que nos permitan hacer una evaluación o un análisis mucho más objetivo de estas evidencias de aprendizaje. Es por eso que el directo lo hemos estructurado en función a 3 subtemas que a continuación les voy a comentar. El primero de ellos es el poder definir y también ver la importancia de los estándares de aprendizaje, porque es a partir de ellos de donde nosotros vamos a definir los criterios de evaluación. Vamos a ver en un segundo subtema cómo se utilizan estos estándares de aprendizaje para poder elaborar los instrumentos que vamos a utilizar para hacer el análisis de las evidencias. Y finalmente vamos a mirar los instrumentos que podemos utilizar, ¿no?, para poder hacer este análisis de las evidencias. Bien, con toda esta introducción creo que ya podemos comenzar. Déjenme compartirles mi presentación para que puedan hacer seguimiento de las ideas, las principales ideas que hay en este directo. Déjenme un segundo. Gracias a todos por unirse. Estoy muy contenta, de verdad, de ver a tanta gente y de diferentes lugares. Por ahí leí Moquegua, Camaná, que es de Arequipa, y muchos otros lugares. Gracias por conectarse. Bien, este es el título de nuestro tema. Vamos con el primer bloque. Como dije, vamos a ver la definición y la importancia de los estándares de aprendizaje. Según el currículo nacional, los estándares de aprendizaje se definen como descriptores del desarrollo de la competencia en niveles de creciente complejidad, ¿no?, desde el inicio hasta el fin de la educación básica, ¿no?, de acuerdo a la secuencia que sigue la mayoría de estudiantes que progresan en una competencia determinada. Estas descripciones son holísticas. ¿Por qué son holísticas? Porque hacen referencia a la manera como se articulan las capacidades, ¿no?, que se van a poner en acción cuando el estudiante, cuando la persona, y en este caso el estudiante, se enfrenta a una situación que tiene que resolver, ¿no?, una situación en la cual tiene que poner en juego justamente estas capacidades para poder resolverla, ¿no? Entonces, por eso decimos que este estándar lo describe de manera holística, ¿no? Entonces, como vemos, los estándares definen el nivel que se espera puedan alcanzar todos los estudiantes al finalizar los ciclos de la educación básica. No obstante, podemos ver que en el mismo grado e incluso en el mismo estudiante se pueden observar diferentes niveles de aprendizaje. Cuando el estudiante desarrolla diferentes competencias en función a las áreas que trabaja, entonces incluso ahí se pueden ver estas diferencias, ¿no? Posiblemente un estudiante tenga más desarrolladas sus competencias comunicativas que las de cálculo, por ejemplo, ¿no? Entonces también se pueden ver esas diferencias en el mismo, ¿no? Entonces, ahí, cuando vemos esas diferencias, es que vemos la importancia de contar con los estándares de aprendizaje, porque los estándares nos van a permitir identificar, a partir de la evaluación que hagamos, cuán cerca o cuán lejos se encuentra el estudiante en relación con lo que se espera que logre al finalizar cada ciclo, respecto, por supuesto, a una determinada competencia. ¿Qué hacemos nosotros, los docentes, con esa información? ¿Por qué nos es valiosa esa información? Porque a partir de esa nosotros podemos, por ejemplo, retroalimentar de manera descriptiva
el progreso del estudiante, ¿no? El desempeño que ha demostrado, y podemos ayudarlo a avanzar, determinando estos pasos siguientes, ¿no? Y progresivos que lo van a llevar al nivel esperado. Además, podemos los docentes tomar decisiones como adecuar la enseñanza, hacer ajustes al proceso pedagógico que estamos siguiendo, respondiendo a estas necesidades de aprendizaje que encontramos. También podemos plantear nuevas estrategias, ajustar estas mismas estrategias. Podemos utilizar otros recursos, ofrecer otros materiales, una serie de ajustes que puedan justamente llevar al estudiante al nivel esperado del ciclo, ¿no? Entonces, todas estas decisiones que podemos tomar hacen que el estándar cobre importancia, cobre valor, tenga este valor, ¿no? Los estándares son comunes a las modalidades y a los distintos niveles de la educación básica. Sin embargo, eso es importante aclarar que contar con estos estándares no es lo mismo que estandarizar o uniformizar el proceso pedagógico. ¿Por qué? Porque el proceso pedagógico depende de las necesidades que encontremos y cómo es que cada estudiante desarrolla estas competencias, porque cada estudiante tiene un nivel de desarrollo probablemente ya logrado, otros en proceso, y es mi proceso pedagógico el que se adapta a ello para poder dar soporte y llevarlo al nivel esperado. ¿Ok? Bien. Como dijimos anteriormente, los estándares nos permiten establecer el nivel de desarrollo que va alcanzando el estudiante respecto a determinada competencia, y para ello es necesario que hagamos evaluaciones, ¿no? Hagamos una evaluación de los aprendizajes del estudiante de una manera permanente. Es decir, y es a partir de los estándares que nosotros vamos a elegir, definir criterios que nos van a ayudar a hacer el análisis de ese aprendizaje, de esas evidencias de aprendizaje, ¿no? Y como consecuencia vamos a poder definir ese nivel de desarrollo. Estos criterios son los que vamos a utilizar en los instrumentos que vamos a explicar más adelante, para que ustedes vean cómo los usamos para el análisis. ¿Sí? Excelente. Ahora, si necesitamos una descripción más específica de lo que hacen o deberían hacer los estudiantes respecto a los niveles de desempeño a los niveles de desarrollo de las competencias, podríamos emplear los desempeños. Los desempeños se presentan en los programas curriculares de los distintos niveles, inicial, primaria y secundaria, o modalidades, y se expresan por edades, como es en el caso de inicial, o por grados, como es en el caso de primaria y secundaria. Estos desempeños son observables en una diversidad de situaciones y contextos. Los podemos ver la actuación del estudiante en una diversidad amplia de situaciones y contextos. No tienen un carácter exhaustivo, más bien ilustran actuaciones que los estudiantes demuestran cuando están en proceso de alcanzar el nivel esperado de la competencia o cuando ya lo han alcanzado. Y estos desempeños nos ayudan a nosotros como profesores en la planificación y en la evaluación, permitiéndonos reconocer en el grupo de estudiantes que tenemos una diversidad de niveles de desempeño, ¿no? Y en función a eso es que nosotros hacemos nuestras adaptaciones. Entonces, para cerrar un poco el bloque, tenemos los estándares, ¿no? Que nos indican lo que el estudiante logrará al finalizar cada ciclo, y tenemos también los desempeños por grado con una descripción mucho más detallada del proceso en el desarrollo de esta competencia. Entonces, podríamos decir que podemos utilizar los estándares cuando vamos a evaluar casi al finalizar el ciclo, porque sabemos que es una meta que nos colocan, ¿no? Una meta próxima a lograr. Y podemos utilizar los desempeños más bien cuando estamos
al inicio del ciclo, porque necesitamos como una pauta un poco más clara de ese proceso al cual queremos, el cual tenemos que realizar para llegar a esta meta final, ¿no? Entonces, más o menos esto para entender los estándares, su importancia y un poco de los desempeños. Vamos a pasar al segundo bloque porque con esto ya mucho más claro vamos a poder ver cómo definimos los criterios y posteriormente los utilizamos para las herramientas, para los instrumentos de evaluación. Bien, continuamos. Este bloque más bien nos da un panorama de cómo vamos a utilizar los estándares de aprendizaje para elaborar instrumentos de evaluación, ¿no? En el marco de esta estrategia Aprendo en Casa que venimos realizando ya varias semanas. Bien, vamos a ver, ¿qué tenemos que hacer para hacer esto? ¿Cuáles serían los primeros pasos para poder hacer esto? Primero, para empezar, el docente debe identificar el nivel de desarrollo de la competencia que se espera para el ciclo. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a hacer una revisión, una revisión exhaustiva de las descripciones del nivel anterior y el nivel posterior al estándar en el cual yo me encuentro trabajando. ¿Cuál es la intención de esto? Poder encontrar las diferencias entre un nivel y otro. En el ejemplo que les estoy mostrando tenemos la descripción de los ciclos 5, 4 y 3 de la competencia, de una de las competencias de ciencia y tecnología, y he resaltado de amarillo las diferencias que podemos encontrar para cada uno de los ciclos. También he resaltado de color verde otras de las diferencias que podemos encontrar. Recordemos que en este estándar están descritas las capacidades de la competencia. Entonces, las diferencias las estamos encontrando en función a eso, ¿no? Por ejemplo, en el caso de tercer ciclo, hablamos de la estructura de los seres vivos. El estudiante explica sobre la estructura de los seres vivos. En el caso del ciclo 4, el estudiante explica, ¿no?, con base en sus evidencias documentadas y en respaldo científico sobre la estructura de los sistemas vivos. Hay una diferencia aquí. Y en el caso del ciclo 5, el estudiante explica ecosistemas, perdón, me está tapando los ecosistemas con la diversidad de especies. Entonces aquí ya estamos tratando de hacer una diferenciación de lo que se espera de un estudiante en el ciclo 5, en el ciclo 4, en el ciclo 3, ¿no? Vamos a, en este directo vamos a trabajar en función al ciclo 4, porque el ejemplo que hemos traído es del ciclo 4. Entonces estamos viendo el ciclo 4 en comparación a un ciclo anterior y un ciclo posterior para hallar estas diferencias. La intención es entender qué se espera del estudiante en el ciclo en el cual estoy trabajando en este momento. ¿Sí? Bien, luego es importante que leer detalladamente la descripción del estándar que corresponde, es decir, en este caso tendríamos que leer detalladamente el estándar número 4 para poder identificar cómo las capacidades se desarrollan de manera particular en este estándar, ¿no? Para poder ver cómo la descripción de cada capacidad me está diciendo qué es lo que el estudiante debería lograr hacer una vez culminado el ciclo. Y también para ver la relación que hay entre las capacidades, ¿no? Cómo es que una y otra se relacionan. Eso con la intención de entender qué nos dice el estándar, ¿sí? Una vez que hayamos entendido esto, con esto claro, con esto ya mucho más definido, entendiendo las diferencias de lo que se espera de un ciclo a otro, podemos definir de una manera mucho más objetiva los criterios que vamos a emplear para poder evaluar nuestras evidencias de aprendizaje. Vamos a ver un ejemplo para entender un poco esta lógica. Ya lo hemos visto también en un streaming anterior, así que estamos haciendo como un recuerdo de lo que se ha venido trabajando, quizás un poco más profundo para tener claridad. El ejemplo que vamos a usar, perdónenme, no puedo pasarlo, aquí está. El ejemplo es de ciencia y tecnología,
para el ciclo 4 de los programas que se transmitieron en la semana 10 por televisión. Esta guía está compuesta por varias áreas, pero nos estamos centrando en el área de ciencia y tecnología. Vamos a trabajar la competencia que se explica, que se ve ahí. La competencia se explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo, ¿no? Eso es lo que se planificó para esta semana. Vamos a verlo aquí, mucho más claro. La competencia es la de ciencia y tecnología y tiene estas dos capacidades. La primera de ellas comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia, energía, biodiversidad, tierra y universo. Y la otra capacidad que es evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico. En el estándar de cuarto ciclo tenemos la descripción de lo que se espera de un estudiante que ha desarrollado esta competencia una vez finalizado el ciclo. Leemos para tener claro. Explica con base en evidencias documentadas con respaldo científico, aquí viene la descripción de la primera capacidad, las relaciones que establece entre las fuentes de energía o sus manifestaciones con los tipos de cambio que producen en los materiales, entre las fuerzas con el movimiento de los cuerpos, la estructura de los seres vivos, con sus funciones y su agrupación en especies, la radiación del sol con las zonas climáticas y la tierra y las adaptaciones de los seres vivos. Y la descripción que corresponde a la otra capacidad sigue a continuación, opina sobre los impactos de diversas tecnologías en la solución de problemas relacionados a necesidades y estilos de vida colectivos. Entonces, tenemos ya aquí identificadas, ¿no?, las descripciones que corresponden a cada capacidad y tendríamos que haber hecho el análisis anterior de qué dice el estándar anterior, qué dice el estándar posterior para ver las diferencias y hacer el análisis de esta descripción para ver cómo las capacidades se relacionan y qué se espera que haga el estudiante en función a cada capacidad. Entonces, por ahí hemos hecho este análisis y con esto podemos plantear nuestros criterios de evaluación, ¿sí? Antes de ver la parte de los criterios, quisiera aclarar que los instrumentos de evaluación que nosotros decidamos emplear deben hacer visible la combinación de las capacidades de una competencia al afrontar un desafío y que estos se precisen y describan en los niveles de logro que se colocan en los instrumentos. ¿Por qué aclaramos esto? Porque lo que se busca es evaluar la competencia como tal. Las capacidades no se dan de manera aislada. Cuando una competencia se pone en juego, todas las capacidades se combinan para enfrentar la situación a través del uso de esta competencia desarrollada. Entonces, cuando un estudiante en un criterio sale con un resultado disminuido, no decimos que el estudiante no ha desarrollado esta capacidad, sino que decimos hay un menor desarrollo de la competencia. Entonces, el instrumento que yo utilice debería permitirme ver esa combinación de capacidades. ¿Sí? Bien, sigamos con nuestro ejemplo. Perdón, que hago clic. Listo. Como dije, el ejemplo es de cuarto de primaria, de ciencia y tecnología. Esta es la evidencia de aprendizaje que se planteó para esta área en esa semana. Elabora una ficha sobre un animal que eligió del grupo de animales en peligro de extinción. En esta ficha, el estudiante debe dibujar al animal, debe escribir sus características, debe identificar el área natural donde vive y debe proponer algunas acciones para poder cuidar. Esa es la evidencia de aprendizaje que tenemos planteada. En función al estándar de cuarto ciclo, se han identificado dos criterios. El primer criterio está relacionado a la estructura de los seres vivos. Los aspectos que se quieren evaluar en este criterio es que el estudiante, por ejemplo, elija un animal en peligro de extinción, que pueda reconocer sus características y que además identifique el área natural donde este animalito vive, ¿no? Eso correspondiente al primer criterio. Y en función al segundo criterio, que es que opine sobre los impactos de diversas tecnologías en la solución de problemas relacionados a necesidades y estilos de vida colectivas,
se espera que el estudiante identifique qué pone a este estudiante, perdón, a este animal en peligro de extinción, y además tiene que proponer acciones para poder cuidar a este animal. ¿Sí? Entonces, hemos identificado nuestros criterios, sabemos a qué se refieren estos criterios porque vemos algunos los aspectos que lo caracterizan, y con eso vamos a poder realizar nuestra evaluación, como a través de instrumentos que justamente vamos a explicar en el siguiente bloque. De acuerdo a la norma 094, los instrumentos de evaluación que podemos emplear son listas de cotejo, instrumentos de seguimiento de desarrollo y aprendizaje del estudiante, rúbricas y otros, ¿no? Que nos permitan retroalimentar, sobre todo eso, retroalimentar el proceso de aprendizaje. En este streaming nos vamos a centrar básicamente en dos instrumentos, la lista de cotejo y la rúbrica, que justamente vienen en el siguiente bloque. Los criterios que hemos definido los podemos plasmar en instrumentos de evaluación que nos permitan hacer este análisis de las evidencias con mucha más objetividad y nos dé más información respecto a lo que tendríamos que reforzar junto con el estudiante para llegar al nivel esperado. ¿Sí? Antes de comenzar tenemos que definir qué es un instrumento de evaluación básico, no podemos avanzar sin definirlo. En el proceso, en el contexto, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya sea en una modalidad presencial o virtual, los instrumentos de evaluación son herramientas que nos permiten determinar el nivel de logro de los aprendizajes de nuestros estudiantes en función a un propósito que ya hemos definido previamente. Este instrumento nos permite obtener información respecto al desempeño del estudiante y a partir de ello tomamos decisiones, lo que venimos conversando ya desde el inicio de este directo, ¿no? Decisiones como retroalimentar, decisiones como qué estrategias emplear, ajustar en el proceso pedagógico, brindar otros recursos, brindar otros materiales, etc. Ese tipo de decisiones. Importante esta idea, este instrumento también es valioso para el estudiante. ¿Por qué es valioso para él? Porque a partir de él puede determinar los siguientes pasos, puede determinar los puntos de mejora en los que él tiene que trabajar, por supuesto con el apoyo del docente, pero el mismo estudiante puede tomar parte en su proceso de aprendizaje y, por ejemplo, puede plantear otras estrategias propias, ¿no? Por ejemplo, estrategias de estudio que lo permitan avanzar progresivamente hacia el nivel esperado, ¿no? Esto ya lo hemos conversado o se ha conversado en otros streamings. Eso está relacionado con la autonomía, con la autorregulación que el estudiante desarrolla justamente para hacerse cargo también de su proceso de aprendizaje. Entonces este instrumento es valiosísimo para que también él haga una autoevaluación de cómo va avanzando. ¿Sí? Vamos a empezar con el primer instrumento. Este es la lista de cotejo. Vamos a definir qué es una lista de cotejo. Es una lista de criterios relevantes de evaluación que señalan con precisión, con detalle y pertinencia qué se quiere valorar en una actividad, en una tarea, en un proceso de producción que el estudiante presenta, que elabora. El orden de los criterios deben ser podrían ser de los más relevantes a los menos relevantes, pero también los podemos ordenar en función a la secuencia de la realización de la actividad, ¿no? ¿Qué elementos tiene una lista de cotejo? Pues los elementos, en principio debe estar claro cuál es la evidencia de aprendizaje que estoy evaluando, eso siempre. No podríamos evaluar algo que no se ha trabajado. Tenemos que también tener claros cuáles son los criterios, ¿no? Que se van a analizar, y hay que tener una escala de presencia o ausencia, porque como saben, la lista de cotejo se trabaja de manera dicotómica, no tiene un nivel intermedio de proceso, así que tenemos que tener claro cuál va a ser esta escala dicotómica, ¿sí?
Bien, vamos a ver un ejemplo de una lista de cotejo donde estamos utilizando los criterios que hemos definido anteriormente. Están plasmados aquí en este instrumento. La lista de cotejo tiene aquí el estándar que nos da la pauta, ¿no?, de los criterios que vamos a evaluar. Como decíamos, la lista de cotejo, una de sus partes es tener los criterios claros. Tenemos aquí dos criterios de evaluación que se corresponden con estas partes del estándar, el verde con el verde, el azul con el azul. Y nos está dando una descripción de lo que el estudiante debe hacer, ¿no? El estudiante elige un animal en peligro de extinción y lo dibuja y además identifica sus características y el área natural donde vive. ¿Qué hacemos? Nosotros observamos la evidencia de aprendizaje y determinamos si se ha logrado o no se ha logrado. La desventaja de este instrumento es que al no tener un punto medio para poder yo definir qué sería un nivel en progreso, me obliga a tener que colocarlo en uno de estas dos opciones, uno de estos dos niveles. Si lo colocara en no logrado, no sabría específicamente cuál ha sido la dificultad que él ha tenido, ¿no? Y sería más complicado que podamos abordar esa dificultad y podamos definir los próximos pasos para poder llegar al nivel deseado. Para él también sería mucho más complicado poder definir dónde se encuentra ubicado, ¿no? Esa es la desventaja quizás que tiene la lista de cotejo. Cuando usamos este instrumento es preferible usarlo cuando las acciones son muy concretas y no encontramos un nivel medio de desarrollo, ¿no? O sea, no encontramos una progresión y solamente podemos decir, por ejemplo, en el caso del dibujo, ¿no?, que lo dibuja o que no lo dibuja. Ahí es donde podemos utilizar la dicotomía, ¿no? Pero cuando evaluamos competencias, evaluamos la acción del estudiante es compleja, es compleja. Por lo tanto, si vamos a tener que abordar esa complejidad, el instrumento me tendría que permitir mirar también esa complejidad. ¿Ok? Bien, hemos visto la lista de cotejo, hemos visto cómo hemos usado los criterios y los hemos plasmado en este instrumento que nos da un poco de información de cómo va avanzando el estudiante. Ahora vamos a mirar otro instrumento que también es valiosísimo, que es la rúbrica. Este instrumento de todas maneras ustedes ya lo conocen, es ampliamente utilizado. Vamos a definirla primero. La rúbrica es un instrumento que se basa en una serie de criterios que permite ubicar el nivel de desarrollo de los conocimientos, las habilidades y actitudes, o sea, hablamos de una competencia, en una escala determinada, ¿no? Son pertinentes para poder establecer el nivel de logro de una competencia y ya que contienen criterios de evaluación que han sido previstos y que también han sido comunicados al estudiante. Eso es importantísimo, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de utilizar una rúbrica? En principio, precisar lo que se espera del desempeño de los estudiantes, ¿no? Que la rúbrica me dice en un nivel deseado, en un nivel logrado, en un nivel de logro alto, qué es lo que quiero, qué es lo que espero que el estudiante realice. Y por supuesto está esto en coherencia con lo que dice los documentos que nos ayudan con esto, ¿no?, que nos regulan, como los estándares que hemos visto hace un rato. También nos permite valorar la ejecución, ¿no?, hacer una valoración de cómo se ha realizado la actividad, ¿no?, determinando fortalezas y oportunidades de mejora. Y también nos permite realizar la retroalimentación con fines de mejora, ¿no? A diferencia, como dijimos, de la lista de cotejo, este instrumento nos da mucha más información para poder ser mucho más descriptivo al momento de retroalimentar al estudiante, ¿no?, y poner el ojo en aspectos que quizás tenemos que trabajar más, que el estudiante puede abordar a través de sus estrategias y que yo como docente también tengo que abordar mirando los recursos que le proporcionan, ¿no? Bien, el diseño de una rúbrica debe considerar una escala de valor descriptivo, numérico o alfabético. O sea, podemos decir, usar descripciones como en proceso, no logrado. Podemos usar números como nivel 1, nivel 2,
o usar la escala alfabética ABC, por ejemplo, ¿no? Podemos utilizar eso. Debe estar relacionada con un nivel de logro alcanzado, ¿no? Eso sí, de todas maneras. Generalmente se presenta en una tabla, en una tablita, donde el eje vertical generalmente se coloca en el eje vertical los criterios y en el eje horizontal se colocan los rangos de valoración, ¿no? Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Y las partes de la rúbrica son los criterios, los niveles o progresiones, ¿no? Que estábamos conversando, y la descripción de estos niveles en base a los criterios. Eso también es importantísimo, porque esta descripción no es aislada, es una descripción que se corresponde con el criterio, ¿no? Y que además se corresponde con el nivel, ¿no? En cruz. Bien. Para elaborar una rúbrica es necesario que redactemos los criterios, la descripción de los criterios en base a los aprendizajes que se esperan. Hay que establecer un nivel máximo, intermedio y mínimo, porque en la rúbrica si trabajamos con una progresión, para cada criterio hay que redactarlo de manera clara, lo más objetiva posible. O sea, quiere decir que se debe lograr medir eso que se está escribiendo, ¿no? Y hay que proponer una escala que sea sencilla de comprender y que también respete la susceptibilidad del estudiante. Por ejemplo, si utilizamos un nivel mínimo que se defina como deficiente, esa palabra podría ser muy dañina y puede afectar la susceptibilidad del estudiante, ¿no? Entonces, procurar utilizar algo que no lo lastime, ¿no? Muy bien. Es importante señalar que utilizar las rúbricas de manera sistemática y de manera pertinente nos puede permitir o nos da grandes beneficios porque a diferencia de otros instrumentos, este instrumento es mucho más preciso, ¿no? Y hace que la evaluación sea más minuciosa y más completa. Estamos evaluando una competencia y la complejidad de esa competencia hace que utilicemos instrumentos también que nos permitan visibilizar esa complejidad, ¿no? Vamos a ver el ejemplo de la rúbrica. Aquí está la rúbrica. En la rúbrica tenemos los criterios, esa es una de las partes, pero los criterios nosotros los tenemos en la parte de arriba, en la parte del estándar, porque, como dije, están relacionados a los criterios que definimos anteriormente, ¿no? Un criterio estaba relacionado al color verde y otro al color azul. Y en la descripción tenemos los niveles de progresión, nivel 3, que se denomina esperado. Hemos puesto el nombre del nivel con letras y también con números, ¿no? Porque dijimos que podríamos utilizar ambos. Y la descripción está describiendo el conjunto de las capacidades, ¿no? No está aislando cada capacidad, sino que está haciendo una descripción en conjunto de lo que se espera del estudiante en función a esta actividad que ha desarrollado, ¿no? En el nivel 3 sabemos que la utilización de las rúbricas va en este sentido. Si el estudiante logra todo lo que se escribe en el nivel 3, excelente, está en el nivel 3. Si no logra alguna de estos aspectos, inmediatamente salta a un nivel anterior, que sería el nivel 2. Si por A o B tampoco cumple con todo lo que se dice en el nivel 2, saltamos a un nivel anterior, que es el nivel 1. ¿Sí? Quisiera hacer énfasis en la idea de que más que estar en un nivel 3, en un nivel 2 o en un nivel 1, más importante es saber por qué estoy en ese nivel, ¿no? ¿Qué significa estar en un nivel 3? ¿Qué significa estar en un nivel 2? ¿Por qué estoy en un nivel 2? ¿Qué es lo que me faltó realizar? ¿De qué manera lo tenía que realizar para poder para poder realmente haber logrado lo esperado? La retroalimentación que damos los docentes también tiene que ir en esa misma línea. Más que decirle al estudiante, estás en un nivel en progreso o en un nivel 2, es explicar por qué está en ese nivel. ¿Qué es lo que caracterizó su actuación
que lo colocó en este nivel, ¿no? Y el mismo estudiante debería hacer su autoevaluación pensando en ello, de manera que rápidamente diga, ok, esto es lo que falta, esto es lo que no he logrado desarrollar, ¿qué tengo que hacer para poder avanzar al siguiente nivel? ¿Sí? Ahora, si nosotros por AOB tenemos un estudiante que está en un nivel 1, ¿no? Por debajo de lo esperado, eh, pensando en una lógica de avance progresivo, no tendríamos que esperar que en una siguiente oportunidad, no necesariamente tendríamos que esperar que en una siguiente oportunidad el estudiante esté en el nivel 3, ¿no? Sino más bien en su nivel siguiente, que es el nivel en progreso, porque estamos pensando en un desarrollo progresivo de la competencia, ¿no? Entonces, igual, mi trabajo quizás no es decirle la meta final, sino decirle la meta siguiente. ¿Cuál es tu siguiente paso? Para hacer más cercano, más próximo el logro, ¿no? Los logros que va teniendo, y además para hacer andamiaje, ¿no? O sea, paso a paso, qué es lo que debes hacer para lograr el nivel esperado. Entonces, este instrumento trabaja con esa lógica, ¿ok? Bien, en este ya básicamente hemos cerrado con los temas, con